cautivando mentes curiosas desde 1843. En 1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos importantes que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El Libro de la Selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron, y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan, como parte del grupo Springer Nature. Creí que valdría la pena plantar una semilla, si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar este taller presentando a la maestra Erika Pérez Moya. Ella es maestra en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es educadora y licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con especialidad en Constructivismo y Educación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño y edición de contenidos educativos, publicaciones multimedia, desarrollo profesional docente, implementación de planes y programas de estudio y relaciones públicas con gobierno, organizaciones internacionales, fundaciones, universidades y empresas. Ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales para la implementación de planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Como funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, participó como autora y editora de diversos documentos curriculares para los programas de estudio del 2004, 2011 y 2017. Actualmente es gerente de servicios académicos en Ediciones Castillo. Sin más, vamos a iniciar el taller con nuestra especialista el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí, a todos nuestros usuarios de las diferentes series de la Editorial Castillo. Y bueno, pues primeramente quiero compartirles los objetivos del Plan de Acompañamiento Educativo Castillo. Nosotros en la Gerencia de Servicios Académicos diseñamos este plan para ustedes como usuarios de nuestras series, con el objetivo de proporcionarles el soporte pedagógico que se requiere para que puedan utilizar el proyecto que han adoptado, tanto impreso como digitales, en el caso de que haya recurso digital, de la mejor manera. Y adicionalmente, sumamos a la profesionalización de sus maestros, de los maestros de nuestros colegios, tanto en la actualización como en algunos talleres y seguimientos presenciales, y también estos espacios de capacitación en línea que, como el del día de hoy, estamos arrancando los webinars del ciclo escolar 2019-2020. Entonces, bueno, en ese marco de este plan de acompañamiento educativo Castillo, estamos el día de hoy arrancando el primer webinar
Ahí está. Es el curso en línea Cómo conviven los programas de estudio con los libros de texto. Y bueno, este curso lo tienen ustedes en la carpeta del Plan de Acompañamiento Educativo Castillo, que algunos ya la habrán recibido o están por recibirla cuando arranquemos el ciclo escolar. Este curso va a tener 3 sesiones. El día de hoy estamos iniciando la primera sesión con esta masterclass de la situación actual de la reforma educativa. Y subsecuentes días vamos a tener la sesión 2 y la sesión 3. El día 17 de julio, la próxima semana, tenemos en formato taller qué hay que considerar para tu planeación con este reto que nos conlleva esta reforma educativa y la situación actual de la Secretaría de Educación Pública. Y el 16 de octubre vamos a tener la sesión 3 para hablar sobre las consideraciones para tu evaluación. Entonces, bueno, ahí están las fechas, los horarios, obviamente se pueden inscribir desde el día de hoy en la página de Visiones Castillo para que no se pierdan toda la secuencia de este curso. Y bueno, el día de hoy, como les decía, estamos en la masterclass, conferencia en línea sobre la situación de la reforma educativa. Y el propósito que buscamos es, bueno, conocer los retos. Cada programa de estudios, cada cambio de programa de estudios nos conlleva retos a todos los docentes. Y bueno, ¿cuáles serían los retos específicos que vamos a enfrentar en este ciclo escolar 2019-2020? Y nosotros con este curso y con esta conferencia pretendemos acompañarle en esos desafíos para la implementación de los programas de estudio y el uso de los libros de texto de la Secretaría. Entonces, vamos a trabajar con estos contenidos en esta sesión de esta tarde. Vamos a hablar un poco sobre las reformas educativas, vamos a hablar un poco sobre teoría curricular, cuál es el currículo vigente para 2019-2020, este ciclo que estamos preparándonos para arrancar. Vamos a hablar sobre el proyecto educativo de sus instituciones escolares y, bueno, conclusiones de la sesión. Entonces, vamos a abrir el chat. Me gustaría que en esta parte me compartieran algunas de sus ideas sobre esta sesión. Y bueno, si me pudieran compartir en el chat, por favor, ¿cómo sería valioso este tiempo de esta sesión? Voy a abrir el chat. Bueno, buenas tardes, maestro Alejandro Martínez. Me dirijo como maestro, suponiendo que son maestros, si no me disculpan. Muchas gracias, maestro Alejandro, me comprometo a participar. Fátima Moreno también participando. Beatriz Puig nos comparte aprovechando al máximo el tiempo. Y bueno, les agradecemos mucho porque muchos están ya de receso escolar. Y aunque bueno, algunos todavía están en sus instituciones preparando el nuevo ciclo escolar, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas y sobre todo aprendiendo sobre la compatibilidad con los libros de SEP. Muchas gracias. Sergio de los Santos, buenas tardes, participando activamente. Ok, muy bien, muchas gracias. Poniendo de mi parte, participando, conociendo los temas. Muchas gracias. Voy a estar leyendo rápido porque el chat se va moviendo de manera muy rápida. Saray Guillén, aprendiendo a planear adecuadamente. Si son repetitivas las voy a saltar. Ok, si comprendo el manejo de los libros del editorial. Muchas gracias, maestra Irma Gamboa. En lo personal es muy importante, maestro David Santiago, soy de Oaxaca. Nosotros tenemos información de que en nuestro estado hay una modificación particular por estado. Ok, maestro, ya nos compartirá en el estado de Oaxaca cómo se va a modificar. Ok, muy bien. Bueno, me gustaría también si me compartieran en el chat sus expectativas de esta sesión, un poquito ya me las dijeron, y por qué es importante identificar los retos en la implementación. Lo sigo leyendo
sus participaciones. Aida Gómez, será valioso conocer de otra manera de planificar adecuadamente. Muchas gracias. Conociendo los temas y poniéndolos en práctica, maestra Alejandra, muy bien. Natalia Sánchez, adquiriendo nuevos conocimientos, estrategias de enseñanza. Ok. Sandra Jessica, aprendiendo nuevas cosas, a planear. Ok. Y bueno, pues creo que aprendiendo a integrar los programas CEP con los materiales de Castillo. Gracias, maestra Angélica. Aprendiendo la manera de comprender nuevas estrategias de la reforma, adaptar los lineamientos. Ok, muy bien, pues creo que todos tenemos más o menos esas expectativas. Les agradezco mucho su participación. Vamos a seguir abriendo el chat en distintos momentos. Por ahora, bueno, voy a dar inicio a los contenidos de la sesión para que continuemos. Okay. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las reformas educativas. ¿Qué es esto de una reforma educativa? De pronto hay algunas ideas que parecieran contrarias sobre lo que es la reforma educativa, o si de pronto la reforma del sexenio pasado fue una reforma más bien laboral. Vamos a tratar de dilucidar esas ideas que parecieran contrarias. Les voy a pedir, para reconocer sus propios saberes, que desde su navegador, en un equipo celular de preferencia, para que no tengan que cerrar la pantalla en su equipo y puedan seguir la transmisión, tecleen esta dirección y ahí van a poder resolver un cuestionario sobre esto de las reformas educativas. Les voy a dar un momentito para que respondan. Son 4 preguntitas, es muy sencillo el cuestionario, pero para que reconozcan sus saberes, y ahorita los vamos a poder compartir. Pueden levantar la mano por ahí si ya terminaron, si están terminando. Ahí tienen una función en la plataforma para levantar la mano. Gracias, Sergio de los Santos, levantó su mano el maestro Sergio. ¿Quién más por ahí? Ya no me deja ver sus nombres, maestros, pero ya tenemos 3 participantes que levantaron la mano. Muy bien. Tenemos una sesión muy numerosa, quiero decirles que estamos conectados con un buen número de usuarios, casi 100 personas conectadas. Les agradecemos mucho por esta confianza, porque de verdad es muy importante para nosotros este arranque, este tema, y pues que estamos muchos conscientes de que hay un receso escolar para muchos de ustedes y nos estarán escuchando desde sus hogares. Muy bien, pues veo que ya muchos están levantando la manita por ahí, de que ya terminaron. Entonces, bueno, voy a compartirles ahí el formulario. De manera automática les manda la respuesta me parece que a sus correos. Inmediatamente les manda la respuesta. Ahí van a poder corroborar cuál era la respuesta correcta. Pero bueno, las vamos a compartir un poquito desde aquí, desde la pantalla, con esta presentación. Decía una pregunta, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, ¿cuántas reformas educativas hemos tenido? Y bueno, pues había unas respuestas 3, me parece 5, pero bueno, una respuesta que sería la más cercana a lo que es las reformas educativas que hemos tenido, pues sería todas las veces que se ha modificado la Constitución o alguna de las leyes secundarias. Esto es importante ir reconociendo, que el concepto de reforma es muy amplio. El concepto de reforma es muy amplio y cada vez que la Cámara de Diputados hace una modificación a cualquiera de las leyes secundarias o la Constitución, estamos hablando de una reforma. Están aquí pasándome las respuestas. Tenemos que la mayoría contestó 3 veces
y me imagino que hacen referencia a los planes y programas, que esa es una de las cosas que tenemos como muy en el consciente o en el inconsciente, que se refiere a eso, ¿no? A cuando nos cambian los programas. Sin embargo, reforma es cada vez que se modifica la ley o la Constitución. ¿A qué denominamos reforma? Bueno, en realidad lo denominamos a... déjenme ver sus respuestas. Ay, ya las perdí. Bueno, las dejo. Bueno, la respuesta sería la más cercana a cuando se modifican los artículos de la Constitución o alguna ley secundaria, ¿no? Sin embargo, denominamos reforma muchas veces cuando cambian planes y programas, ¿no? Esto está como más generalizado en nuestra manera de ver las reformas, cuando cambian los planes y programas. Sin embargo, bueno, sí me contestaron la mayoría, un 63%, que cuando se modifican los artículos. Muy bien. ¿Qué componentes tiene una reforma? Déjenme ver su respuesta. Cualquier elemento, perdón, el 58% me contesta cuando se modifica el currículum. Ajá. La mayoría de ustedes consideró que los componentes de una reforma, es decir, lo que se modifica cuando podemos hablar del concepto de reforma, es cuando se modifica el currículum o los planes y programas. Sin embargo, hay otros elementos que pueden modificarse. Cualquier elemento que se modifique la educación que se dirige a los mexicanos, en esta idea amplia de que cualquier cosa que modifiquen a los artículos referentes a la educación en la Constitución o leyes secundarias, pues tiene que ver con una reforma educativa. ¿Y en qué documento se expresa? Yo creo que ahí sí, pues tenemos todos más o menos una idea de que en este país le llamamos plan y programas de estudio al documento que expresa el currículum. Y bueno, vamos a ir viendo la diferencia entre currículum, planes y programas, y más adelante lo vamos a poder verificar también este concepto. Muy bien. Bueno, en una línea del tiempo, hablando de las modificaciones importantes que se han hecho en materia educativa desde el gobierno de Ernesto Zedillo, pues por ejemplo, incluso desde antes, ¿no? Con Carlos Salinas de Gortari, recordarán que se hace obligatoria la primaria y la secundaria en 1992 y se elaboran los planes del 94, ¿no? Es con Zedillo que se empiezan a implementar los planes y programas del 94 y además nos hacemos miembro de la OCDE, lo que implica grandes cambios también para la educación de nuestro país. En el gobierno de Vicente Fox podemos resaltar la RED, la Reforma Integral de la Educación Básica en el 2004. También en el 2004 se hace obligatoria la educación preescolar, eso también habla de una reforma educativa, de una modificación a la educación en México, y el programa de educación preescolar 2004, así como los programas de primaria de 2006. En el gobierno de Felipe Calderón se empieza a promover el aprendizaje por competencias, aunque preescolar desde el 2004, sin embargo, ya es en este acuerdo 592 del 2011 cuando toda la educación básica se establece bajo el aprendizaje por competencias. Y en el gobierno de Enrique Peña Nieto estamos hablando de que pues, se modifica el artículo 3º, las leyes secundarias que le llamaron la ley del INEE, del Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación, así como los nuevos programas de 2017. Y bueno, más adelante vamos a ver en este gobierno pues cuáles son las modificaciones que se llevaron a cabo. Entonces, bueno, algunos componentes de una reforma, pues son todos estos. La filosofía de la educación es bien importante porque está expresada en el artículo 3º. Cada vez que cambia, se modifica el artículo 3º, hablamos de que se está modificando la filosofía o la concepción de educación en nuestro país, pero también se pueden modificar otros componentes como la evaluación docente, los planes y programas por sí mismos, los fines de la educación, la idea de ciudadano mexicano con el perfil de egreso y otros componentes que se pueden modificar en una reforma educativa. Entonces, bueno, esta es como una manera amplia de ver lo que es una reforma educativa, también para que pues, dilucidemos
un concepto que tengamos contrario cuando hablamos solo de lo curricular, que no solo es un componente, no es el único componente para hablar de reforma educativa, hay otros que se pueden modificar. Sin embargo, cuando cambia la filosofía del artículo 3º, muchas veces es tan importante el cambio que se realiza en términos filosóficos conceptuales, que obviamente eso implica una modificación a los planes y programas. Muchas veces va de la mano, ¿no? Bueno, vamos a trabajar algunos conceptos de teoría curricular, este tema del diseño y desarrollo del currículo. Y aquí, bueno, voy a abrir el chat para que me ayuden a responder estas preguntas. Primeramente, me gustaría que reflexionaran y me compartieran si el currículum debe proponer lo que se enseña o lo que los alumnos aprenden. Ok, les abro el chat para ver sus participaciones. Déjenme recuperar un poquito. Ok, dice... Gloria Canseco nos dice... Ay, perdón, está como sensible mi... Sí, muy sensible. Ok. Sí, está muy sensible mi mano. Perdón, disculpen, una disculpa. Tengo muy sensible mi mouse y no me deja... No está conectado. Les voy a abrir las otras preguntas y ahorita en lo que arreglamos aquí lo del mouse para que vayan contestando las otras y nos vayamos un poquito más rápido. Ok. Dice Javier Dolores, considero que una combinación de ambas, más enfocada a lo que se debe aprender el estudiante con un enfoque práctico para su plan de vida. Susana Cortés, lo que se enseña. Ambos, recordando que es un proceso de enseñanza-aprendizaje y se deben explicar los contenidos a enseñar. Abigail, lo que aprenden. Aida, lo que aprenden. Hay como diversas opiniones. Lluvia, lo que aprenden. María de la Luz, lo que deben aprender. María de los Ángeles, lo que deben aprender, que les da las herramientas para resolver problemáticas diarias y reales. ¿Okay? Norma Barrón también lo que deben aprender, Verónica lo que deben aprender. Okay, estamos más sobre lo que debemos aprender y algunos me comparten que ambas, por aquí también María Luisa, ambos son importantes ya que son parte del desarrollo de la planeación. Muchas gracias. Y, ok. No sé si están contestando las otras preguntas, también ya están ahí en la pantalla para que las contesten. Rocío Gómez, ambos. El currículum incluye todo, pero la pregunta también es si se enseñan, si sola establece lo que se enseña, también el cómo. No sé si te refieres al cómo también, Alejandro, cuando dices el currículum incluye todo. La otra pregunta, ¿el currículum es algo acabado que luego se aplica o es abierto al proceso de implementación? María Luisa, incluye todos los aspectos para un plan más adecuado. Rosa Elena Navarrete, ambas, pero principalmente lo que los alumnos deben aprender. Alejandro comprende todos los aspectos mencionados. Las dos cosas, dice Claudia, lo que deben aprender Rocío. Por ahí tienen ya otras preguntitas y revisan la pantalla y me ayudan a contestar con sus ideas. Berenice, los contenidos. Creo que esa sí es de la segunda, en comparación con el cómo, ¿no? Irma Gamboa, perdón, el currículum es todo lo mencionado. Ok, aquí ya sobre la tercera pregunta nos dice Cecilia, es abierta al propio proceso de implementación. Muy bien. Rocío regresa a la primera pregunta para el proceso de aprender. Ok, déjenme ver si hay algo distinto. María Pérez Rodríguez, el currículum debe incluir todo y ser flexible para adaptarse a cada contexto. Gracias, María Pérez. Aurea.
El currículum es lo que deben aprender, ya que las estrategias se encuentran en los programas de estudio. ¿Ok? Carmen Hermelinda, el currículum debe estar abierto, cada día adaptamos lo que planeamos de acuerdo a cada grupo. Muchas gracias, Carmen Hermelinda. Algo abierto al proceso de implementación, Beatriz Puig. Ok, creo que la idea de abierto lo tenemos muy claro, lo vamos a trabajar mucho en esta sesión. También debe incluir estrategias, Abdiel Jiménez, muchas gracias. Eso por ahí habla del cómo, ¿no es cierto, Abdiel? También incluye el cómo, las estrategias, los métodos. Ok. Muy bien, déjenme ver si hay algo diferente. En general todos están mencionando que debe ser abierto, que incluye varios aspectos del aprendizaje, pero algunos mencionan la enseñanza también. La flexibilidad también la mencionan bastante. Ok. En general. Ok. Ahora tiene otra idea. Ahorita la vamos a poder dilucidar estas dos ideas que mencionan de que es algo abierto, y Aurea nos dice el currículum es algo acabado, ya que se presenta lo que debe aprender, es decir, las asignaturas y los contenidos. Ok, muy bien, por aquí hay otra idea distinta. Bueno, pues vamos a ir revisando lo que nos compartieron con los conceptos más adelante, y regresamos al chat en un momento para continuar. Ok, les voy a compartir una definición de currículum. Es importante mencionar que hay muchas definiciones de currículum y bueno, depende mucho del autor. Este autor es un pedagogo británico, no sé si lo conozcan, él es Lawrence Stenhouse, y él habla de currículum desde esta perspectiva. Él dice que el currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Como les decía, bueno, la definición de currículum depende de la mirada de su autor, muchas veces de la corriente ideológica, desde la pedagogía o desde alguna otra disciplina del autor mismo que define currículum, y también mucho depende del tiempo que se crea, pero también mucho depende de la institución en la que se crea la definición. Entonces, bueno, esa es una idea muy abierta de lo que significa un currículum. Y bueno, ¿qué significa que un currículum esté abierto a la crítica? Él nos da esta idea de apertura a la crítica con este esquema, en donde por un lado tenemos los propósitos educativos que se expresan en un currículum, entre otras cosas que están expresados en el currículum, y del otro lado está el desarrollo de ese currículo en la práctica. Y es un ida y venir, de acuerdo a las flechas que ven ahí, es una ida y vuelta para ir enriqueciendo de un lado y del otro, para ir trasladando de un lado a otro el currículum, que es con esta idea de apertura, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes participan en esa definición de currículum? Pues los propósitos normalmente los establecen nuestras autoridades educativas, pero la sociedad siempre está participando de algún modo, sobre todo en las últimas revisiones de planes y programas. Y el desarrollo en la práctica, pues están todos esos actores, por supuesto los docentes, pero también los alumnos y padres de familia son parte de ese desarrollo de la práctica y también participan en esa ida y vuelta del currículum. Esto no quiere decir que por el desarrollo de la práctica y esa implementación que hacen los maestros, muchas veces se modifiquen los propósitos educativos. No necesariamente se modifica de este lado, pero de este lado muchas veces se flexibiliza y se implementa de acuerdo al contexto particular, ¿no? Bueno, este es otro concepto que conocemos muy bien, que habla también o que hace referencia también a la flexibilidad curricular, que es, bueno, está tomado del documento de aprendizajes clave, ¿no?
y lo que menciona es que las escuelas son heterogéneas. ¿Cuáles escuelas? Todas. Muchas veces hablar de heterogeneidad de las escuelas nos remite solamente a aquellas escuelas que reciben estudiantes de características muy particulares, como por ejemplo las escuelas indígenas, o las aulas que tienen algún estudiante con alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Sin embargo, en un concepto amplio, como viene aquí expresado, la heterogeneidad es en todas las escuelas y todos los estudiantes son distintos, pero además todos los contextos escolares. Entonces, esa diversidad de circunstancias demanda la libertad para tomar decisiones en materia curricular, y este espacio de libertad ofrece oportunidad pues, a todos los actores, tanto autoridades como supervisores, como directores, como maestros, para poder ampliar los aprendizajes que están expresados, incorporando espacios curriculares pertinentes a cada comunidad escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues habla como de sumar, ¿no? Algo que está ahí expresado, hay propósitos, hay contenidos, hay aprendizajes, pero de acuerdo a esa libertad que se expresa en la flexibilidad curricular, en el concepto de flexibilidad, pues en cada contexto se puede ampliar los aprendizajes y los espacios curriculares. Otros conceptos clave que es importante revisar cuando se habla de teoría curricular o de currículo es este, por ejemplo, ¿no? Que el currículo nulo es esa serie de conocimientos que no están previstos en los programas, ¿no? Quienes elaboran los currículos, nuestras autoridades, pues hacen una selección de contenidos, de aprendizajes, ¿no? Sin embargo, hay otros que, que pueden no estar previstos, ¿no? Y eso se llama currículo nulo. Sin embargo, está el currículum oculto, que son esos conocimientos, actitudes y valores tácitos en la enseñanza que se imparte. Y esto difiere de cada institución. ¿Esto qué significa? Que además de lo que expresa el currículum nacional en el programa de estudios, esos conocimientos no previstos, muchas veces por conocimiento, actitud y valores tácitos de una institución escolar, son espacios adicionales a lo que estaba previsto en el programa educativo. Y eso lo prevé la flexibilidad curricular de la que habla nuestro programa de estudios vigente, y también la teoría curricular habla de estos conceptos que hacen pues verlo más abierto conceptualmente, ¿no? Y este otro concepto es importante. Quienes hacen currículo, quienes hacen los planes y programas, perdón, ahorita vamos a ver cuál sería la diferencia. Quienes hacen los planes y programas diseñan currículum, así se le denomina, digamos, ¿no? Quienes lo desarrollan son quienes lo ponen en práctica en las escuelas, que como vimos, pues no nada más son los maestros, ¿no? También los alumnos y los padres. En ese proceso de desarrollo curricular se lleva a cabo una serie de cambios en cada institución docente, donde se adaptan ciertas circunstancias, ciertas características que retoman de un plan inicial, como puede ser el programa de estudios, y adaptando a las necesidades de ese contexto y de sus alumnos, ¿no? En este desarrollo curricular hay dos niveles de especificación, y fíjense cómo lo menciona, ¿no? La elaboración del currículum atendiendo a las necesidades de la institución escolar, es decir, que quienes desarrollan currículum, que son los maestros, los que diseñan son los que elaboran los planes y programas, pero quienes los desarrollan son los maestros, también elaboran currículum. Y eso lo hacen atendiendo a las necesidades de sus instituciones escolares y también a las sesiones programadas en clase que tienen más que ver con las necesidades de cada estudiante. Esas dos niveles son aquellos que toman en cuenta las instituciones para elaborar también un currículum. ¿Qué implicaciones tiene esto para planear, específicamente en la planificación curricular, ¿no? Nos menciona este autor que estamos revisando en este documento, Jorge Luis Mesa, que llevar a cabo una planificación significa no solo tomar en cuenta los propósitos previstos en el documento del programa de estudios creado por alguna autoridad,
sino que es estar abierto a su reestructuración para que sea posible su realización. Y también bien importante tomar en cuenta el momento histórico en que se desarrolla y la cultura o contexto en el que se pretende desarrollar o implementar. Entonces, cuando estoy haciendo una planificación curricular a nivel institución o a nivel clase, tomo en cuenta, por supuesto, los propósitos, pero también estoy abierto, se puede estar abierto a una reestructuración, sobre todo para hacer una implementación efectiva a mi contexto, ¿no? Y al momento histórico y a la cultura de los estudiantes. En las preguntas del chat de hace ratito decíamos, bueno, ¿qué componentes tiene el currículum? Pues sí que enseñar, pero también cuándo evaluar, cómo evaluar, qué evaluar y cómo enseñar. Entonces, la prescripción de un currículum en un documento diseñado por una autoridad educativa tiene todos esos elementos, los propósitos, pero también el cómo, los métodos, las estrategias, las orientaciones didácticas y también lo que respecta obviamente a la evaluación. Entonces, por ahí los que contestaron de manera amplia, se adapta a este concepto. Y bueno, les decía que currículo tiene varios componentes y 3 niveles de concreción. Conocemos como currículum solo los planes y programas, que es el primer nivel de concreción del currículum. Sin embargo, están otros niveles. Los materiales de apoyo que nos brindan, como libros de texto que pueden ser elaborados por editoriales, pero también por autoridades educativas, son otro nivel de concreción de esos planes y programas y del currículum en lo global, ¿no? Como concepto grande o amplio. Y en el tercer nivel de concreción estamos hablando del currículo escolar, que también es denominado de esta manera. Entonces, ustedes también elaboran currículum, ustedes también prescriben el cómo enseñar de acuerdo a su propia institución escolar. ¿Y cómo lo hacen? Con estos dos documentos que elaboran, el proyecto educativo institucional y obviamente las clasificaciones que, bueno, de acuerdo a cómo se organizan de manera anual, mensual, semanal o todas las anteriores, ¿no? Incluso algunos planes de clase, ¿no? Entonces, todos esos son los niveles de concreción, los componentes del currículum y el concepto amplio de lo que es un currículum cuando estamos desde una perspectiva abierta y flexible del currículum, ¿no? Entonces, el plan y programa es solo un elemento más del currículum, ¿no? Y ustedes también son hacedores en el desarrollo de su práctica de otros documentos que también se denominan currículum, que retoman los propósitos que están expresados en un plan y programa, pero también sus contextos particulares y sus necesidades particulares. Entonces, bueno, pasamos al tema del currículum vigente. ¿Qué va a ocurrir en este ciclo escolar? Bueno, el 25 de junio, muy recientemente, tenemos unas semanitas con esta noticia de que se publicó un nuevo acuerdo secretarial que está haciendo una modificación al anterior acuerdo, que no recuerdo el número de acuerdo, 1207-2016 me parece, bueno, donde expresa el documento de aprendizajes clave. Esta es una modificación de ese acuerdo donde está expresado aprendizajes clave que se publicó el 25 de junio y lo que establece es cuáles son los programas que vamos a trabajar en el ciclo escolar 2019-2020 en el diario oficial de la Federación. Entonces aquí les puse unos esquemas de cómo se va a trabajar, algunos de ustedes deben ya conocer el acuerdo y bueno, estos son cómo se va a distribuir. Para preescolar vamos a trabajar el programa 2017, para primaria se va a dividir primero y segundo con programa 2017 y tercero a sexto con 2011 y secundaria va a trabajar primero y segundo con 2017 y secundaria con 2011. Esa es la distribución de los contenidos y aprendizajes y esta es la de los libros
que va a distribuir la Secretaría de Educación Pública para este ciclo escolar, para primero y segundo, los libros que están vinculados al programa 2017, y para tercero a sexto, los libros que están vinculados al programa 2011. Entonces, aquí me gustaría que reflexionáramos en ese tercer nivel de concreción que ustedes, que revisamos hace ratito, que ustedes elaboran, tomando en cuenta que el proyecto educativo de la institución en la que ustedes participan, trabajan, es una parte del currículo que ustedes hacen de acuerdo a una misión y visión, e incluso valores, y a veces también énfasis curriculares propios de su institución, ¿no? En esta idea de ampliar conocimientos, ampliar aprendizajes, ampliar otros entornos curriculares o espacios curriculares, en su proyecto de su institución toman lo que está establecido por Secretaría de Educación Pública. En este caso, pues esa es la manera como para este ciclo se va a trabajar, pero en el proyecto educativo, pues también ustedes hacen un énfasis específico como institución de lo que les interesa. Y también, en ese mismo nivel de concreción, está la planeación anual, mensual y semanal, en la cual pues se utilizan recursos de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje. Y obviamente en el proyecto educativo pues siempre está expresada cuál es esa formación docente que ustedes buscan actualizar cada ciclo escolar para la implementación de un programa de estudios con un énfasis específico de la institución. Ok. Ahorita vamos a poder compartir en el chat. Ahorita no se desesperen, voy a abrirlo. Por ahí levantan muchos la manita. Entonces, bueno, esto es parte de lo que vamos a ir compartiendo. ¿Cómo trabajamos los libros de cero, ¿no? En su institución, de acuerdo a ese proyecto educativo de su institución, de acuerdo a esos énfasis, ¿a qué le dan peso o eje para su planeación? El libro CEP sirve como un apoyo de sus actividades o es el eje de su planeación educativa, entendida la planeación como también el proyecto educativo institucional o solamente las planeaciones de los docentes anuales, mensuales o semanales, ¿no? Esa sería una reflexión que tendríamos que hacer y en el chat vamos a poder decir, bueno, que entonces, ¿cómo voy a planear, cómo voy a implementar todo esto en este ciclo escolar? Al respecto del uso de materiales educativos, el documento de aprendizajes clave menciona que la concreción del currículum, en este concepto amplio, si lo pensamos así, para concretar planes y programas, pero también para concretar ese nivel de cada institución escolar, donde hay un proyecto educativo propio y donde hay una planeación que realizan los docentes, para esa concreción, a esos niveles de concreción curricular, se exige la disponibilidad de materiales educativos de calidad, diversos y pertinentes. Entonces, bueno, la Secretaría de Educación Pública nos brinda un recurso de apoyo, como es el libro de texto CEP, para cubrir los propósitos educativos expresados en ese primer nivel de currículum, que es el plan y programas. Sin embargo, ustedes como institución, por supuesto que suman para concretar ese proyecto institucional otros materiales que también les apoyan en esa concreción de proyecto institucional. Y bueno, pues el currículum, el plan y programas y el documento de aprendizajes prevé que los materiales se usen de manera diversa, ¿no? Que haya una disponibilidad diversa de materiales educativos, no solo por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, me gustaría escucharlos porque seguramente que ustedes visualizan retos en la implementación con este escenario
del ciclo escolar 2019-2020. Y también con esta revisión que hicimos de los conceptos amplios de currículum, de los niveles de concreción curricular y del proyecto educativo institucional que les pusimos ahí, cuál es su énfasis, cuál es su misión, cuáles son sus valores, y entonces nos comparten cuáles son esos retos en la implementación. Voy a ir leyendo sus participaciones. Okay. Déjenme que caigan las respuestas. Estoy recuperando el chat conforme al orden de participación. Okay. Si nos pueden ir, creo que son las participaciones de las preguntas pasadas, las voy leyendo, pero entonces si van también respondiendo esta que está en pantalla, ¿cuáles son los retos que ustedes ven en la implementación para este ciclo escolar? Nos comparte por aquí, no veo su nombre, un ejemplo. Dice, en la educación musical existen pedagogías abiertas donde el docente tiene la libertad de proponer y crear sus propias estrategias de enseñanza, métodos y ya no logré leer lo anterior. Muchas gracias, maestra. Y didácticas. Norma Barrón. Bueno, esta es de la participación anterior sobre currículum abierto. Marta Alicia nos dice como eje de la planeación, se refiere a los libros, me imagino, pero aquí otra maestra que no logro ver su nombre dice como apoyo para el caso de los libros de SEP, ¿no? También la maestra Alejandra como apoyo de las actividades, como apoyo, nos enfocamos en los planes y programas, nos dice Gloria, y tomamos como apoyo los libros. Okay. En general es sobre los libros CEP, muy bien. Los mencionan como un recurso de apoyo de su planeación, pero como eje los planes y programas. Okay. Nos dice María Pérez, en mi caso se usan para ambos, ya que el contenido es básico en la materia y sirve de apoyo para las actividades de alumnos. Muchas veces los libros te guían con las actividades. Okay. Maestra Saraí, son apoyo, son refuerzo. En general es la respuesta. Los libros de SEP nos servirán como complemento. Beatriz Puig dice, el énfasis se da en el programa y a partir de ello se selecciona el libro y los materiales de apoyo. Okay. Yo utilizo otros materiales desde otra bibliografía. También utilizo libros editoriales, la maestra Norma, materiales de apoyo y libros editoriales. Okay. Maestro Rodrigo, uso recursos en línea y otros materiales elaborados por maestros. Okay, ese es otro recurso. Los materiales educativos con TICS, nos dice el maestro César. Hay una participación que no logra la maestra Alejandra del Carmen, si nos repite su participación, no la comprendo. Habla sobre... No entiendo cuál es el eje de su planeación, maestra. Si lo puede volver a poner. Ok. Creo que esta ya es sobre los retos. Maestra Carmen Hermelinda nos dice cuáles son los retos para la implementación, la heterogeneidad de los grupos escolares, utilizar las TICs, actualizar y adaptar las estrategias a las condiciones de los estudiantes. Ok. La forma de la planeación, el uso de los libros, el regreso de los antiguos libros, los nuevos programas.
Eso lo ve la maestra Irma Gamboa como un reto. ¿Cómo vamos a planear el uso de los libros y el regreso de los antiguos libros con nuevos programas? Gracias, maestra Irma. La maestra Diana nos plantea como un reto la lectura, que es deficiente. Okay. El maestro Rodrigo, los nuevos contenidos y trabajos transversales, lo plantea como reto de la implementación. La maestra Beatriz Puig nos dice la articulación de contenidos. La maestra Verónica, la equidad, la inclusión y la capacitación. Okay. La maestra Cecilia nos dice el tiempo, el contexto y la diversidad de alumnos. La maestra Gloria Canseco, los principales retos se derivan en tener los recursos necesarios para implementar el nuevo currículo. ¿Okay? Maestra María Pérez Rodríguez, uno de los retos de la implementación del plan es adaptarlo al contexto de la escuela donde laboro, de manera que sea digerible para todos los alumnos. ¿Ok? Maestra María Pérez, muchas gracias. Justamente creo que es uno de los retos que se repite en todos los casos, adaptación del contexto. Y cuando hablamos de adaptación, lo que yo les decía, el concepto de adaptación desde una perspectiva amplia no solamente se requiere cuando estamos hablando de estudiantes con alguna necesidad educativa especial, ¿no? Esta es una de las condiciones que más nos retan. Sin embargo, hay otras por cuestiones de otro tipo. Los estudiantes son muy diversos en muchas características. Y también los contextos escolares, que no solo son en lo referente a lo socioeconómico, etcétera, ¿no? Sino también al mismo contexto de la misión, la visión y los valores que como institución están adoptando como proyecto educativo. Ok. Dice David Santiago, como reto, innovar, crear una educación de calidad conjuntamente con la flexibilidad para el logro de aprendizajes esperados. Okay. Gracias, maestro David. Nayeli García, materiales adicionales y nuevos temas. Eso lo planteo como reto. Creación de nuevos materiales. La maestra, no veo su nombre. Estrategias, proyectos, evaluación, tiempos. Una gran lista, maestra. No veo su nombre. Pero nos plantea una gran lista de retos. Muchas gracias. Maestro Bernardino, planes y programas, apoyado de materiales, la implementación de nuevos contenidos. Maestro Roberto Arnau, no sé si cambio de grado, por eso habla de implementación de nuevos contenidos o de su propio proyecto institucional. Carmen Germel, que recordemos que este escenario pues es el que trabajamos este ciclo escolar, ¿no? 2018-2019 justamente fue el ciclo escolar donde trabajamos primero y segundo de esta manera y tercero a sexto con los programas de 2011. Dice la maestra Carmen, la atención necesaria a cada alumno es un reto por sus distintos estilos, claro. Los estilos es otra variación en el aprendizaje que nos reta para esa adaptación del currículum y hacerlo efectivo. Que en la práctica la implementación funcione, ¿no? Y que además los estudiantes funcionen, me refiero a que los alumnos aprendan todo lo que está expresado en el currículum, ¿no? Y no solo lo que expresa el currículum de los planes y programas, sino lo que ustedes enfatizan de manera particular en sus instituciones educativas escolares. La maestra Rosalena nos dice, estar actualizado sobre los cambios. Bueno, aquí ustedes ya se están actualizando y esperamos acompañarles en este trayecto durante todo el ciclo escolar. Implementar adecuadamente estrategias y materiales para poder brindar los conocimientos en el poco tiempo que se tiene. ¿Okay? La maestra Rosalena nos comparte como reto el tiempo, esas estrategias y materiales que brindan conocimientos que están expresados en esos materiales, se desarrollan pues durante todo el ciclo escolar y a veces puede parecer poco tiempo. Ok, nos dice
El maestro Oscar, materiales de apoyo para los docentes que aborden la evaluación como un reto, muchas gracias. La maestra Beatriz Sánchez, la diversidad de actividades y la propia implementación como un reto. La maestra Ivonne, materiales basados en las necesidades de acuerdo a las actividades. ¿Okay? Maestra Carmen Hermelinda, los libros son una gran guía en la labor docente. Claro que sí, es un gran recurso, sobre todo cuando está planteado de un modo que cubra los objetivos, ¿no? Los propósitos educativos. La maestra Fátima, la transformación, docentes preparados, la equidad y la inclusión y los recursos de apoyo como un reto. Ok, Brenda nos dice considerar la educación socioemocional, también eso es un gran reto. Nos vamos a enfrentar desde este ciclo, ¿no? Nos enfrentamos a ese eje y también ha sido un gran reto trabajar con los estudiantes estos aprendizajes estas habilidades socioemocionales dentro de nuestro trabajo diario en el aula. Maestro Rodrigo Dávila, ajustarse a los tiempos, adaptar el entorno, crear nuevos recursos. Gracias, maestro Rodrigo. El maestro Roberto nos dice los recursos de apoyo. La maestra María Luz Gómez, utilizando los libros de la SEP y como prioridad y los libros de las editoriales para reforzar. Ok, ese es un gran reto. Delia Hernández, mejorar los resultados de las evaluaciones. Ok, Berenice, realizar estrategias y ajustes con materiales complementarios que serán puntuales y llevan a desarrollar competencias. Rocío Gómez, uno de los retos es que los docentes estemos capacitados para cambiar la forma de enseñar. Eso es muy cierto, maestra Rocío, muchas gracias. Sí, creo que ese es uno de los grandes retos. Currículums y planes y programas cambian y la forma de enseñar sigue teniendo grandes retos para la implementación. María Aimé, los retos son los tiempos, las necesidades de los alumnos, académicas, las necesidades de los alumnos tanto académicas como socioemocionales y la evaluación. Okay. Considero que la inclusión, maestra Shali, no sé si lo pronuncié bien, Shali Amezcua, considero que la inclusión y la transversalidad ya se había trabajado antes. Lo que plantea la nueva implementación es darle un enfoque mayor a educación socioemocional. Sí, bueno, la inclusión se viene trabajando desde antes, también la transversalidad es cierto. Una cosa muy nueva, si tienes razón, es la educación socioemocional como uno de los grandes retos. Muchas gracias. Ok. Maestro Alejandro, comprender y manejar los 3 niveles. Muchas gracias. Bueno, ahí lo que yo les compartía es que el documento donde se expresan los propósitos educativos, el qué, cómo y cuándo enseñar y cómo evaluar, el qué enseñar, cómo evaluar y la forma de evaluar, está expresado en el plan y programas. Sin embargo, nosotros como institución educativa también hacemos currículum en nuestro proyecto educativo. Me gustaría que me platicaran un poquito del proyecto educativo institucional. Ustedes como instituciones, cuando elaboran el proyecto escolar, ¿cuál es el énfasis que ponen? Curricularmente hablando, ¿qué otros contenidos, qué énfasis le ponen a los contenidos? Eso también si me lo pueden compartir en el chat. Lorena González, adecuar estrategias del ser, del hacer y del saber en los planes y programas que sirvan de apoyo a la realidad que estamos viviendo. Maestro Javier Dolores, considero que el reto es identificar las características del aprendizaje de mis estudiantes. Okay. Posteriormente alinear mi planeación para que puedan alcanzar los aprendizajes planteados, incluyendo el reto en el uso de plataformas de aprendizaje como herramientas complementarias. Gracias, maestro Javier Dolores. Identificar las características de aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con esa diversidad de la que hablábamos, ¿no? Los estilos que tienen, los niveles que tienen en su desarrollo de habilidades y adaptar eso a la planeación, ¿no? Una de las
Uno de los documentos que nosotros elaboramos es esa planeación, que puede ser anual, mensual, semanal, y en ese documento nosotros expresamos también el cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a lograr esos aprendizajes y con qué estrategias para que puedan ser alcanzados por todos, además, no importando sus características individuales, sino todos ellos con el mismo derecho a recibir la misma calidad educativa. Obviamente también el reto de incorporar la tecnología, pues es una de las cosas que estamos también enfrentándonos como docentes. Nos dice aquí Abigail, capacitación docente para enfrentar los retos que implica el cambio en la forma de enseñanza, sí hace falta actualizarse y bueno, pues los vamos a esperar en el registro de los siguientes cursos. Vamos a hablar ya más detalladamente de planeación la semana que entra y también de evaluación y cómo este escenario que se plantea para este ciclo escolar se puede concretar en esos dos momentos, la planeación y la evaluación. Norma Barrón nos dice conocer el perfil de egreso del grado. Ya la perdí, maestra Norma. La perdí, ahorita recupero su participación. Dice Rocío Gómez, es un reto que tengamos la sensibilidad para advertir las necesidades educativas de cada alumno. Sí, ese es uno de los grandes retos. Nos enfrentamos a esa necesidad de conocer a cada uno en sus propias características y poder adaptar eso que está expresado en el currículum, en el documento de planes y programas. Gracias, maestra Rocío. Maestra Angélica, vincular planes y programas, libros de la editorial y la SEP para el mejor aprovechamiento, tomando en cuenta la diversidad de los alumnos. Esa va a ser una gran tarea, maestra Angélica. Y bueno, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios en el curso de la próxima semana, que tiene un formato de taller. Vamos a buscar que de manera tallereada, aunque sea en línea, podamos hacer algunos ejercicios prácticos para vincular los libros de la editorial y de la SEP, así como los planes y programas para el logro de sus aprendizajes. Maestra, muchas gracias. Maestra Marta, estrategias de aprendizaje que permiten desarrollar competencias. Les pedía si me pudieran compartir adicionalmente en el chat sobre su proyecto de institución escolar. Me gustaría que me comentaran en ese nivel de concreción qué otros contenidos, aprendizajes agregan ustedes que consideran importantes como institución escolar, de los cuales tienen que valerse de otros materiales de apoyo. A ver si alguno me comparte. La maestra Elizabeth. Perdón, la maestra Fabiola, tomar en cuenta el aspecto sociocultural de la zona en donde se encuentra la institución. Okay. Esa es otra de las necesidades de adaptación. Siempre es el contexto sociocultural y pues tiene que ver con muchas veces, dependiendo del contexto cultural, es cómo la familia apoya al alumno en casa, ¿no? Esa es una de las cosas que se expresa en la diversidad de las familias, el reto. Se enriquece, perdón, la lectura de comprensión y resolución de problemas, como me imagino ya este es un contenido que ustedes agregan a su proyecto educativo, muchas gracias, y me imagino que ahí agregan materiales. Educación socioemocional, Sandra Jessica, localización y temas que están incluidos en el examen. Ay, perdón. Comiten, que no se encuentra en el temario de la SEP. Ok, esos son otros contenidos que agregan en sustitución, supongo, maestra Sandra, y que le implican un mayor reto y también seguramente se apoya de otros materiales diferentes a los que la Secretaría de Educación Pública establece, ¿cierto? Maestro Rodrigo, como contenidos que agregan gramática, ortografía, lectura y comprensión y literatura. Muchas gracias. Que sí vienen, pero me imagino que le dan ese énfasis.
¿no? Y que eso, por supuesto, a ustedes les implica una serie de materiales adicionales que los puedan apoyar y de estrategias adicionales que los puedan apoyar, ¿no? Maestra Claudia Gabriela, ortografía, producción de textos, lectura de comprensión y resolución de problemas. Eso también como contenidos adicionales. La lectura de comprensión también, veo mucha énfasis en la lectura, en la literatura, la investigación y planteamiento de solución a diversas situaciones, que enriquece la asignatura. Ortografía y comprensión lectora, habilidades matemáticas. Maestra María Dolores. Gloria Canseco, nos enfocamos en cuidado del medio ambiente y convivencia escolar. Muchas gracias. Esto ya lo había leído. Nos dicen por acá, español, gramática, ortografía, redacción, lectura y comprensión, actitud crítica. El pensamiento crítico también es un aspecto importante que muchos colegios particulares justamente agregan, ¿no? Y como instituciones, pues recordemos que como instituciones particulares lo que buscamos es dar un extra a lo que nos plantea la SEP, ¿no? Lectura y comprensión de textos, maestra María de los Ángeles, habilidades lógico-matemáticas, también las matemáticas es un gran énfasis de muchos colegios, y los valores, muchas gracias. Verónica Priscila, habilidades para la vida, estrategias de lectura y matemáticas. Rocío Gómez, en inglés ampliamos vocabulario y estructuras gramaticales, reforzamos lecturas de comprensión. Muchas gracias. Ok. Tecnologías, utilización de medios electrónicos, prensa, radio. Claro, esos son contenidos que habría que analizar cuál es el tratamiento de los libros SEP. Sin embargo, seguramente los niños vienen muy revolucionados en esos contenidos y mucho más allá de lo que plantean. Este es un gran ejemplo de cómo también los estudiantes de una manera muy rápida aprenden con estos nuevos medios de la comunicación y tecnologías. Y entonces a nosotros no solo nos plantean retos en la enseñanza, en la atención, sino en muchas veces agregar ciertos contenidos al currículum que está prescrito en el plan y programas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los estudiantes aprendan algo que de hecho les llama mucho la atención y usarlo como estrategia. Muchas gracias. Estrategias que los alumnos sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar, interesarse de diversos textos y ampliar sus conocimientos y lograr objetivos personales. Muchas gracias. Lectura y comprensión de textos, habilidad lógica, matemáticas y valores, que también ya lo habían dicho por allá. Okay. Razonamiento, crítica y resolución de situaciones, maestro César. Alejandra Hernández, para el proyecto escolar, primeramente, se busca fusionar varias asignaturas cuyos temas puedan trabajarse de la mano con educación artística para que los propios alumnos lo desarrollen de una manera creativa con el apoyo docente. Okay. El idioma, por supuesto, es algo que muchos colegios agregan al currículum. Ese es otro gran ejemplo de lo que agregamos al currículum. Ahora, bueno, está expresado el inglés, está prescrito el inglés, sin embargo, muchos colegios superan por mucho el nivel del inglés de lo que viene en la Secretaría de Educación Pública planteado, ¿cierto? Entonces, bueno, pues creo que me han dado muchos ejemplos de, bueno, de retos que vamos a tener en este ciclo escolar, con este escenario, con esta situación particular, y también de los ejemplos de sus colegios, ¿no? Cómo ustedes como instituciones educativas agregan contenidos y por lo tanto agregan materiales y por lo tanto agregan estrategias de enseñanza. Y eso, bueno, claro que es un mayor reto, sin embargo es parte del extra que como colegios particulares brindan. Entonces, bueno, en general, bueno, yo aquí había preparado unas imágenes. Bueno, el chat estuvo muy rápido como para irlas poniendo, pero la idea es que, bueno, nos pongamos a reflexionar si esos retos, cuál es como la actitud que me da con esos retos en la implementación en este ciclo escolar. Primeramente, porque ya es un escenario que ya viví de alguna manera en el 2018 y 2019, entonces del lado derecho
tenemos a una chica muy creativa, que tiene ideas, que tiene soluciones, que busca planear y busca resolver. Y bueno, algunas veces nos sentimos también pues rebasados, angustiados, de no saber qué hacer. Y pues por ahí ponía, ¿no? Mucha de la guía que recibimos para responder a esos retos en la implementación, vienen los materiales, vienen los libros, muchas veces de las editoriales que ustedes adoptan, y otros que también ustedes elaboran, que también les ayudan a enfrentar esos grandes retos, ¿no? Ok, y yo les quería recordar, de acuerdo a esa idea de currículum abierto, la implicación para la planeación, que vamos a poder tallerearlo mucho la semana que entra en el curso que esperamos se inscriban todos, pero desde una perspectiva amplia recordar que ese reto en la implementación que vamos a tener este ciclo escolar, y para implementar pues tengo que hacer mi planificación curricular, conlleva sí tomar en cuenta los propósitos de los planes y programas, pero también estar abiertos a la reestructuración que sea necesaria para poder realizarlo, y tomando en cuenta el momento histórico y el contexto escolar. Entonces, justamente ustedes me hablaron mucho de cómo ustedes identifican esos retos en esta medida, que están ahí los planes y programas, que ustedes toman como guía o como eje también los libros de la Secretaría de Educación Pública, pero que sus estudiantes, por muchas de sus características y también por el proyecto institucional de su escuela, de su colegio, les reta a estar abiertos a todo lo que sea posible para su realización. Y eso implica muchas veces agregar contenidos, dar un extra y sumar. Y eso también tiene que ver con el momento histórico. Por ahí me hablaron de las tecnologías, ¿no? Esas tecnologías, ese uso que tienen los estudiantes a ellos se les facilita muchísimo. Estamos en un momento histórico donde los niños ya traen unos conocimientos muy acelerados en el uso de herramientas como esas. Y entonces también eso a mí me reta mucho más de lo que, por ejemplo, pues a veces un libro oficial me brinda para poder enfrentar una situación de ese tipo de alumnos con esa aceleración en lo que conlleva el uso de Internet o el uso de las tecnologías. Y también la cultura que se pretende, pero la cultura no solo la cultura de un país, la cultura de una ciudad como esta Ciudad de México, donde yo transmito, y las ciudades desde donde nos acompañan el día de hoy, sino la propia cultura escolar. El propio contexto habla de una cultura y la propia aula habla de una cultura. Entonces, todo eso son implicaciones para planear de una manera abierta, tomando en cuenta, sí, lo que dice los planes y programas, que es un primer nivel de concreción curricular, pero a estar abiertos a reestructurarlo, a que ese documento sea tomado como un documento vivo y eso lo haga efectivo en mi contexto, que sea posible realmente su implementación, su aplicación, con todos esos retos que me planteaban, ¿no? Y bueno, les quiero compartir antes de volver a abrir el chat y que me compartan el cierre o sus propias conclusiones de la sesión, algunas que nosotros hemos hecho como editorial, que bueno, pues sí, se las queremos compartir en este espacio, que bueno, ese acuerdo que yo les mencionaba, ¿no? Este nuevo acuerdo, su publicación es del 25 de junio. Muchas veces la mayoría de los colegios pues ya habían elaborado sus planeaciones para el ciclo escolar, y eso también conlleva un reto adicional, ¿no? Esta situación, sin embargo, esta situación se ha experimentado en otros cambios de planes y programas, y bueno, siempre la experiencia de los docentes enfatiza en el trabajo con los estudiantes y resuelve. Lo importante en esto que me compartían para los colegios desde un proyecto institucional educativo, lo importante es llevar un proyecto de calidad con un nivel muchas veces más alto, ¿no? Muchos de ustedes hablaron de esos contenidos, o esas asignaturas, o esos aspectos que agregan al currículum que está prescrito en el plan y programa,
porque buscan dar un extra y eso significa, por supuesto, otro reto adicional. Además, bueno, hemos escuchado de la Secretaría de Educación Pública que para el 2020 se pretende tener nuevos programas de estudio, entonces nos vamos a enfrentar pues, a otro cambio de programas. Y bueno, este año se puede tomar como un año de transición. Y la evaluación no la vamos a detallar hoy, vamos a tener una sesión particular en el mes de octubre, pero hasta el día de hoy podemos hablar de 3 periodos de evaluación, como fue el ciclo escolar pasado, sobre todo en los últimos 2 periodos, ¿no? En el primer periodo fue diferenciado, fue diferente, pero se mantiene a 3 periodos de evaluación para este ciclo escolar. Entonces, me gustaría que me comentaran si se llevan un aprendizaje, voy a volver a abrir el chat, sobre estos conceptos que revisamos de reforma educativa. Hablábamos de ese concepto amplio de reforma, ¿no? Que de pronto solamente como docentes que estamos muy centrados en el aula, lo vemos como solo el cambio de planes y programas. Y lo que revisamos sobre el currículum, ¿no? Los componentes del currículum, la idea de un currículo abierto, un currículum flexible, de lo que ustedes agregan, que muchas veces es de manera, como lo conceptualiza el autor, currículo oculto, todo aquello que de manera tácita ustedes adicionan, y el proyecto educativo y la planeación. Y sobre los retos, también si me quieren compartir sus aprendizajes, sobre estos retos en la implementación, porque bueno, tenemos un escenario como este ciclo escolar que terminamos, con esos grados en un programa y algunos grados en otro programa, y también me gustaría escuchar sus aprendizajes. Ok, voy a leer sus participaciones. Aurea Londra nos dice, aprendí cuántas reformas ha tenido la educación, que es currículum, sus componentes y los 3 niveles. Muchas gracias, maestra Aurea. Irma Gamboa nos dice, nuevas estrategias para el uso de los materiales y sobre la planeación. Muchas gracias, maestra. Beatriz Puig, la implicación de planear y la flexibilidad de la misma. Muchas gracias, maestra Beatriz. Esperamos que en el taller podamos concretar un poquito más esta idea de cómo planear con este concepto de flexibilidad curricular. Gloria Canseco nos dice que tendremos muchos retos para afrontar en este ciclo, pero que los docentes tenemos la capacidad de reestructurar nuestras planeaciones para lograr buenos resultados. Muchas gracias, maestra Gloria. Si recuerdan la imagen, la maestra Gloria, la maestra Beatriz, que me han compartido sus aprendizajes, pues estamos en esa imagen de tener ideas, de tener propuestas, de tener una actitud al cambio, ¿no? Maestra María Luisa, la importancia y compromiso. Ay, se me están yendo. Se me fue su participación, mis, ahorita la retomo. Maestra Lidia Hernández, los componentes de una reforma educativa, gracias. Maestra María, sobre el currículum y el plan que se llevará este ciclo, la necesidad de actualizarnos más para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Maestra María Los Ángeles, poder observar que los retos son parecidos a este ciclo escolar, me imagino, y que tenemos una tarea importante para la planeación. Gracias, maestra. Maestra Fabiola, la importancia de la flexibilidad curricular, aunado al compromiso docente. Gracias, maestra. Maestra Rocío, lo importante es tomar en cuenta los componentes del currículum para lograr una mejor planeación. Muchas gracias, maestra. Tomando en cuenta que nosotros también hacemos currículum, que el currículum no es algo acabado, es algo abierto, y que nuestra planeación aporta mucho al desarrollo del curricular. La importancia de la maestra Fabiola, la importancia de la flexibilidad y aunado al compromiso docente. Lo vinculó usted muy bien, muchas gracias, maestra Fabiola. Maestra Rocío, lo importante es tomar en cuenta los componentes del currículum para lograr mejor la planeación, ya lo había leído. Maestro Jaime, trabajar estrategias para una mejor enseñanza y aprendizaje.
para beneficio de nuestros alumnos, realizando una buena planeación para cumplir los objetivos. Muchas gracias. Estar preparado para los cambios, nos dice nuestro Javier, y tener una apertura para manejar el currículum y seguir preparándonos para una educación de calidad. Muchas gracias. Maestro Rodrigo, que el currículum incluye más que los temas, la forma de enseñar, la visión de la institución, muchas gracias, y las aportaciones de los profesores. Me agrada mucho su aprendizaje, maestro Rodrigo, muchas gracias, y que estamos en constante capacitación. Muchas gracias. Jorge Castañeda, la actualización permanente de los docentes día a día, tomando en cuenta la reforma, y que se debe dar importancia a las estrategias de cada profesor del país. Muchas gracias, maestro José. Claro que sí, tiene usted toda la razón. Las estrategias de cada profesor deben ser dadas con esa misma importancia de quienes diseñan el currículum, porque también ustedes elaboran currículum. Y que la inclusión es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Maestra Marta, la importancia de una adecuada planeación. Muchas gracias. Maestro Alejandro, la educación como sociedad misma es cambiante, así como los propósitos que persigue. Ello implícitamente nos lleva a que todos los componentes del proceso educativo se tienen que ir innovando, considerando la importancia de un currículum abierto. Muchas gracias. Estamos en una sociedad en constante cambio, tiene usted toda la razón, y la prescripción se nos queda chica. Año con año los niños vienen mucho más revolucionados, y entonces el reto es seguir innovando. Muchas gracias. Muy cierto. Cecilia, componentes curriculares de sus 3 niveles. Ok. Muchas gracias. Planes y programas, material diverso, currículo escolar. Muchas gracias. Verónica Ramírez, crear una nueva política con implementación de nuevas estrategias, recuperar los estudios, valores, arte, música, etcétera, y capacitación para un mejor desempeño docente. Gracias, maestra Verónica. Maestra Saraí, haberlo explicado de una forma simple y concisa, aclararon muchas dudas. Gracias, maestra Saraí, qué bueno que le aclaramos ciertas dudas. Esperamos seguir aportando sus dudas en el siguiente taller de planeación. Maestra Dulce, sobre las distintas reformas, los planes y programas. A ver si la recupero. No. Está muy rápido el chat. Ok, se me perdió la última participación. Y voy a leer unas poquitas, ¿no? Que ya nos quedan unos minutitos. Aprendido un currículum puede ser flexible a las necesidades de cada institución. Muchas gracias. Como profesor también desarrollamos el currículum que se implementa cada ciclo escolar. Muchas gracias. Pues yo me quedo con esta idea. Les agradezco mucho. Y bueno, reconocer sus aprendizajes, y les agradezco que nos hayan compartido eso que aprendieron el día de hoy en esta sesión un poco corta, pero muy valiosa, creo yo. Y el reto pues es grande, sin embargo la capacidad docente siempre saca adelante las situaciones en cada ciclo escolar. Y pues de mi parte muy agradecida de reconocer esos aprendizajes, de que ustedes como docentes también elaboran currículum, también desarrollan en su práctica ese currículum que está vivo y que es abierto. Muchas gracias por este momento y los esperamos en el siguiente curso.